Hola, Sandra. Hola. Buena. ¿Se oye? Regular. Tienes que ¿Se oye? pegártelo a... ¿Se oye? Poco. El micrófono es muy direccional. Te cae que... No le hables así. No le hables así. ¿Sí? Háblale. Ahora. Sí. Ahora. Bien. Tú cantas. Buenas tardes. Hoy tenemos desde la Asociación Origen el orgullo y la gran ganas de tener a un amigo entre nosotros, por mucho tiempo, por supuesto, cartaginés, que nos habla sobre la identidad cartaginesa, nuestra identidad en Cartagena. Nos conocemos desde hace, no sé, 60 años, ¿eh? Pues No se oye bien, no ¿eh? tengo aún 60. No se oye bien. Pero muchísimo tiempo, 50, 40 y tantos años. José es un luchador de Cartagena. José Antonio Gallego, que os voy a contar yo a vosotros que no sepáis lo que es, una persona que en su silencio siempre, en sus escritos, en su calamarí, cuando lo publicaba, que le hemos dicho más de una vez, chacho, sácalo de nuevo, que necesitamos aquellas ideas que nos plasmabas, aquellas imágenes, con amigos que trabajaban en ese proyecto, que es súper interesante. Entonces, él, desde hace ya tiempo, teníamos ganas de que diese una charla, una conferencia sobre sus vivencias, sobre su historia, o en este caso sobre un tema que él ha elegido, que es la identidad. Y qué mejor que su identidad, no sé, y qué mejor que esa identidad cartaginense que él nos va a plasmar. Sin más, os dejo con él y nada, muchas gracias por venir y un aplauso para José. Así, perfecto. Bueno, buenas tardes. Vamos a romper el hielo. La conferencia trata sobre la identidad cartaginense, sobre la historia, sobre cómo se ha ido borrando las huellas de todo lo referente a Cartagena para que Castilla, Murcia impongan una nueva identidad, y ahora en el proceso que se está, imponernos una identidad murciana. El grave problema de esto es que la identidad es riqueza, y una identidad en Novo, como es la de Murcia, conlleva pobreza para todo el sureste. No tenemos que olvidar que Alicante, Murcia, Almería, Albacete, en sus distintas poblaciones se dan los peores índices de lo que te pongas a ver, tanto de riqueza, de pobreza, índices de aprobar. Los peores índices, por desgracia, se dan en el sureste ibérico. Eso tiene que ver mucho con la identidad perdida, de que todo el sureste ibérico, desde la conquista y después con la etapa democrática, está fraccionado en 4 comunidades autónomas. 4 identidades nuevas que no tienen nada que ver con la realidad de todo lo que es el sureste ibérico, que la identidad que nos aúna es la cartaginense. Y no porque lo diga yo, porque es así. Y ahora intentaré dar el por qué esto ocurre, pero no olvidaros lo que he dicho antes: la identidad es riqueza. Identidad que nos han robado a todos los pueblos de toda la región. Cuando digo región, no me estoy refiriendo a la provincia de Murcia, me estoy refiriendo a todo el sureste ibérico, es decir, a todo lo que llega a Río Segura y Vinalopó. Todo me refiero a eso. ¿Qué pasa en particular con la comunidad autónoma de Murcia y con la identidad murciana? Vale, a nosotros nos roba la identidad, pero ellos sí van a disfrutar de la identidad murciana. Por eso la concentración, al fin y al cabo, de riqueza y prosperidad en Murcia, en detrimento de la identidad de todos. Algunos, si Cartagena la tiene perdida, si Cartagena no sabe realmente cuáles son sus raíces, pues mucho menos lo puede saber pues Mula, tan castigada en la conquista,
como cualquier otra de las poblaciones, o cualquier pueblo como Vera, de Almería, o esto. Entonces, me voy a bajar a hablar un poco de la historia de Cartagena, de la historia que nos han ido ocultando, fundamentalmente en la etapa islámica, y lo que la historia secular nos ha contado, precisamente para enmascarar, para tapar, para poner ese nuevo orden en el cual Castilla elige a Murcia en detrimento ya no solamente de Cartagena, sino de toda la población. Porque otra de las frases que solemos repetir, la desgracia, es que los murcianos no son de aquí. Porque si los murcianos fueran herederos de la tradición de Cartagena, pues Murcia hubiese siempre luchado por mantener la integridad territorial del sureste. Y a Murcia lo único que siempre le ha interesado es mantener su privilegio. Y como no tenía de dónde, derecho histórico de dónde sostenerlo, pues si el territorio había que menguarlo, pues lo ha menguado. Es que no se oye nada, porque el micrófono tiene mucha reverberación. Habla tú solo sin el micrófono, somos muy pocos, ¿Sí? después te escuchamos mucho. Prueba el micrófono y habla un poco más en voz alta. Venga. Murcia ha robado la identidad, porque no Sí. tiene dónde sostenerse. Por ahí Vale. va. Tradicionalmente, y aquí mi hija Laura, que es la más pequeña, pues ella la han adoctrinado con la identidad murciana. Los libros de texto donde han podido pasar de la palabra Cartagena, la han pasado o han puesto algún otro sinónimo por no poner en la historia. Además, verdaderas burradas, pero no quiero entrar en eso. Es decir, pero algunos que tenemos más años, también lo que nos han enseñado para, por decirlo así, darle visos de legalidad al tema de Murcia, es de que Cartagena desaparece, y como Cartagena no existe, pues conlleva la aparición de un nuevo heredero. O sea, se rompe el tracto sucesorio y surge una nueva capital. Eso, si hubiese sido natural, Murcia hubiese siempre luchado por mantener la integridad del territorio. Y eso Murcia nunca lo ha hecho. Es decir, desde que el sureste pasa de denominarse cartaginense a Otumir, como también le decían los árabes, cuando pasa a denominarse murciano, que es con Castilla, cada vez el territorio ha ido a menos. Es decir, se pierde Almería porque quedamos en la parte de Granada, pero se va perdiendo todo lo que es Alicante, se pierde Albacete, y por desgracia a nosotros no nos van a soltar en su vida. La desgracia, pero que tenemos la ruina lo tendrá Cartagena como el resto de poblaciones, porque ellos más que miran por ello. Me vuelvo un poco a la historia antes de entrar en la aprendiz. A nosotros nos dicen que Suintila en el 620-625, por algo que pone San Isidoro, no quiero entrar, yo soy historiador tampoco, y entonces posiblemente me equivoco en algún año, pero lo que se trata es que según San Isidoro, ahí dice que Cartagena queda totalmente destruida, y como a partir de ahí, como que Cartagena desaparece. Bien, eso, tratándose del puerto más seguro desde Marsella a Cádiz, y con el tipo de navegación que existía entonces y hasta hace poco, no se lo cree ni el más tonto de los tontos. O sea, yo a veces la historia pues no me la creo, y cuando estudiaba y veía cosas digo, esto no cuadra, es decir, esto no tiene lógica ninguna. Es decir, si es otro puerto abierto que al fin y al cabo viene a ser una playa con algo de abrigo, pues bueno, de esas las hay a cientos en la costa mediterránea. Pero un puerto como el de Cartagena, te tienes que ir de Marsella a Cádiz para encontrarlo. Pero es más, es que ya para el 620
era una ruta tradicional ya desde los fenicios y que se perpetúa fenicios, cartagineses, romanos, la ruta tradicional desde Túnez, como ahora veremos, desde Túnez a Atenes y Tenes a Cartagena, porque el paso más próximo entre la península ibérica y el norte de África es el paso del Mediterráneo de Tenes a Cartagena, que hemos tenido, que ya de paso digo, con la guerra civil perdimos la línea que tenía Cartagena con Orán, y es algo que también significa identidad y podríamos recuperarla, porque las migraciones, bien por el tema de la revolución cantonal, guerra civil, de cartageneros y habitantes del sureste hacia la zona de Orán, es también tradicional y se rompe con la guerra civil y no quieren ponerla, no quieren restituir esa línea, esa línea que, porque entre otras cosas conllevaría bastante riqueza, porque el polo aquel de Argelia está en bastante crecimiento y dotar de servicios, pero luego Alicante no le va mal. O sea, Alicante, que sí mantiene la línea Alicante-Orán, por allí en su polo industrial los empresarios están contentos, porque todo el desarrollo de Argelia, pues la línea esa Alicante-Orán se utiliza para llevar servicios, maquinaria. Es decir, esa es una línea que los cartageneros deberían de estar reivindicando, porque tradicionalmente ha sido, y no de ahora, sino de siglos. Volviendo al tema, aquí teníais puesta por un poco lo que os decía, que nos hacen creer que Cartagena desaparece. Y eso no se lo cree, pero ni un tonto. Decía que esa línea ya era tradicional, conocida, pero os voy a dar un dato antes de entrar más con el tema árabe. En el 428, en el 438 sale, creo que Guntemaro, que los nombres, los vándalos salen hacia África. Bueno, la arenga de Escipión, ahora os la pondré otra vez. Es de un libro de la breve historia de España de don Manuel Martínez Pastor. Y prefiero leerlo porque mejor que él lo escribe no voy a ser capaz yo de hacerlo. Esto en cuanto a la tradición del puerto de Cartagena, eso es importante. Es decir, los vándalos, un pueblo fiero y bien mandado, pasan a África en el 439, donde crean un poderoso reino del que perduran durante siglos los ojos azules y los cabellos rubios de muchos beduinos. Hay indicios de que el jefe del primer desembarco del año 711, Tarif, hora cero de la dominación islamista, pudo ser uno de ellos. Dominando Gulserico, toda la mitad meridional de Hispania, logró embarcar a todo su pueblo, unos 80.000, y pasarlos a África, con ayuda de una flota proporcionada por los nativos, dado su número. Sin duda, debió utilizar varios puertos del sur y levante de Hispania para operación logística tan compleja. El estrecho de Gibraltar tenía, y aún hoy lo tiene, más en el pasado, muchas complicaciones para la navegación. Eso es una realidad náutica. El estrecho de Gibraltar no es tan fácil de atravesar y, como luego os contaré, para el tema de la conquista islámica, que es donde sacaré otra vez el tema de la arenga de Escipión. El puerto por donde principal, por donde salieron todos estos vándalos, fue por el puerto de Cartagena, aprovechando la navegación tradicional, Tenes, Cartagena, Cartagena-Tenes, que en un día de navegación segura, pues te evita de atravesar el estrecho, la navegación del estrecho de Gibraltar, que no es fácil, y luego pues,
24 o 30 días de marcha para llegar fundamentalmente a toda esta zona, que es donde se establecieron, y Túnez, los vándalos. Perdona, ¿te puedo preguntar Sí. dónde está? Porque lo has Tenes- mencionado varias veces. Sí, pero Túnez está, a ver si aquí viene Orán, está cerca de Orán, pero bueno, si Cartagena está aquí, ahora en otro Pero lote. está en África, en la costa. Sí, en la costa africana. Lo tenemos ahí cerca de Orán, pero aquí enfrente. Vale. Aquí tengo otro. Eso es para que vayan poniendo en situación de la gran mentira que nos han estado contando, de que Cartagena desaparece durante 5 siglos, por ahí los barcos encañándose en la playa, teniendo un puerto seguro, comunicado. Cartagena estaba comunicada por la vía Herculia, tenía todas las atarazanas y del Imperio Romano, o sea, tenía un puerto en pleno uso y tenía comunicación fácil hacia el interior a través de la vía Herculia, cosa que hoy en día ya ni tren tenemos ni autopistas, porque bueno, y seguimos. Mira, os voy a decir un poco de cómo la historia, la memoria es corta y de generación en generación se pierde. De por qué la ocultación de tanto Cartagena. Nos han hecho desaparecer de los mapas. Y el Golfo, lógicamente, sigue existiendo. Es decir, un cabo, le puedes quitar el nombre, le puedes cambiar el nombre, pero el elemento geográfico está ahí. El accidente geográfico está ahí. Pues aquí traigo 3 mapas desde el 632 de 3 redes distintos, donde aparece el Golfo de Cartagena. Ese es del 1632 Felipe V, 1690 Carlos II. Aún durante todo el siglo XIX, en el XVIII, siguen apareciendo en los mapas el Golfo de Cartagena. No hemos llegado a averiguar a partir de cuándo lo empiezan a hacer desaparecer. El Golfo de Cartagena, que va desde Cabo Palos a Cabo Gata. Todo eso es el Golfo de Cartagena. Aquí tenemos el Golfo de Almería, Golfo de Alicante, Golfo de Valencia. Pues el Golfo de Cartagena es ese. Y ya último con Felipe V. Hay posteriores, pero bueno, yo me he cogido un siglo digo, pues, para ver que no digan, no, es que esto fue un error de ese que hizo el mapa o de aquel rey. Este es Borbón, los otros eran Austria y Golfo de Cartagena. ¿Lo veis? Pues bien, eso hoy en día no aparece, y cuando aparece como Golfo de Mazarrón. Pero encima de todo es que los de Mazarrón, le pregunta a alguien de Mazarrón, oye, ¿y cuál es la acotación del Golfo? Pues te dicen Cabo Tiñoso, Cabo Gope. Te están confundiendo. Ni la bahía, porque ni la bahía de Mazarrón tiene eso, pero bueno, te cogen eso. Si en cambio en Vera sí saben que existe un golfo, los de Vera le dicen que es el Golfo de Vera, pero sí tienen claro que es de Cabo Palos a Cabo Gata. Casualmente, aquí ya aprovecho, antes de retomar otra vez el tema con África, con el norte de África y la travesía del... Voy a tocar el tema de cuál es el municipio de Cartagena, el municipio romano y la extensión. El municipio romano de Cartagena estaba limitado por la desembocadura del río Segura, desde Guardamar del Segura hasta Cabo Gata. Como la parte El Segura, su margen derecha, el Guadalentín y las sierras prelitorales hasta llegar a estas de... Este dato también es otro dato de los que se ha ocultado, pero ahora en los distintos tratados que hable os daré la muestra de cómo ahí aparece y por qué son esos los límites. Este término municipal, este territorio, está vigente hasta 1305, hasta el Tratado de Torrella Eche.
que es cuando entre Castilla y Aragón se parte el sureste ibérico, excepto lo que queda bajo dominación del Reino de Granada. Cuando me refiero también a que Castilla y Aragón son conquistadores, estas tierras nunca habían sido ni castellanas, ni aragonesas, ni nada. Aquí los que vivían eran tan españoles como somos nosotros. Fueron reinos del norte que, un poco con la excusa de la religión, a lo largo de siglos, pues iban ampliando sus territorios. A veces, a lo largo de esos siglos, pues se encontraron a cartagineses, a cartageníes o andalusíes, llámale como quiera, yo le diría cartageníes, tontos útiles, como fue Ismardaní, y mientras que Ismardaní se partía el piño contra los almohades y le pagaba su diezmo a Castilla y Aragón, lo hacía rico, pero él se partía el cobre contra los almohades. Por eso yo entiendo que Mardaní fue un tonto útil. Como también siendo luego entraré con Maquiavelo, encaja Mardaní también en el papel que jugó. ¿Por qué hablaba esto del término municipal? Vosotros veréis de que ni poner el territorio, como muchos aquí los que reivindican la provincia de Cartagena, pues la circunscriben también a la mal llamada Campo de Cartagena, porque al fin y al cabo todo eso es el campo de Cartagena. Cuando se habla de la comarca natural del Campo de Cartagena, los límites son esos que os he dicho. Y aquí cuando plantean la provincia, pues si se despistan, como si dentro de 20 años los cartageneristas que reivindiquen la provincia de Cartagena, pues van a reivindicar pues casi lo que es Cartagena, Fuente de Álamo, La Unión y ya está, porque habrá fraguado todo el tema del Mar Menor y hasta ya creerán que ni siquiera eso es comarca natural. ¿Dónde nos vemos claramente esos términos que ha quedado escritos? En el trienio liberal, lo voy a leer igualmente para no. En el trienio liberal, el ayuntamiento solicita que se restituya la provincia litoral de Cartagena que había dado Carlos IV en 1798 o 99. De todas aquellas provincias que se dan, la única que desaparece es la de Cartagena. Eso, como veremos después, hay una explicación para ello. Pero bueno, en el trienio liberal el municipio de Cartagena y algunos diputados en Cortes solicitan la demanda se planteó el 1 de agosto de 1820, cuando el ayuntamiento solicitó de las Cortes la constitución de una provincia independiente de la de Murcia. Se reclamaba en atención a las ventajas que ofrecía por ser cabeza de departamento de marina y de artillería, plaza fuerte, único puerto de la costa de Murcia y como la llave del Mediterráneo. La propuesta fue respaldada por las formaciones políticamente más avanzadas, por el portavoz de los liberales exaltados. Cartagena, uno de los 3 departamentos de marina, un puerto principal del Mediterráneo. Vale, todo esto se otorga por las Cortes, he dicho el 29 de junio de 1821. Y ahí nos agota cuál es la provincia de Cartagena, que viene a coincidir con lo que es el territorio del municipio romano. Dice, Murcia pudiera dividirse formando una provincia sobre Cartagena, subiendo desde Cabo de Gata a la cordillera que baja del tronco principal de estas montañas por la línea superior de división de aguas, marca la topografía, la parte que convendría unir a Cartagena, cortando luego por el ramal que se desprende a bajar a ceñir el Segura por su derecha y terminar con él en la mar, o sea, hasta el ramal de Segura. Este nuevo reconocimiento de la provincia, en este caso, o restitución de la provincia litoral, duró 6 meses. Cuando se viene a dar cuenta de que se está dando un privilegio a Cartagena, lógicamente no lo quitan. Digo que tras de 1700, eso ahora, cuando toquemos Maquiavelo, quedará claro el porqué quitan esto. Todas las demás provincias que se crean cuando se crea la provincia litoral de Cartagena, como la de Almería, Alicante, Santander,
todas persisten y ninguna de esas tiene castigo y siguen estando existentes. Es más, por el 1820 y pico, en uno de los límites, cuando quitan la provincia y vuelven a decir cuáles son los límites de la provincia de Murcia, te parece que linda con la provincia de Almería, con la provincia de Alicante, o sea que a la de Cartagena sí no la quitan por las razones que ahora diré. Bueno, volviendo un poco a la historia secular, como hemos visto, no hay ninguna razón, ni de luego lógica, pero por razones comerciales, o sea, logística, militar, de que el puerto estuviera abandonado, no tuviera ningún tipo de actividad. Porque a pesar de vándalos, de visigodos, de bizantinos, el puerto es un punto estratégico. Más aparte, también en la historia secular, y estamos viendo un poco el tema de los árabes, nos cuentan como que los árabes no tenían tradición marinera, como que no tenían flota, como que eran agricultores. Pues nada más falso. Es decir, lógicamente, para que el Islam se pueda ir extendiendo por todo el Mediterráneo, debe ir dominando el Mediterráneo. Y el Mediterráneo no es un bancal. El Mediterráneo, para dominar el Mediterráneo necesitas una flota, necesitas barcos y necesitas gente, necesitas puertos, lógicamente, necesitas tarzanas, necesitas dónde hacerlo. Eso, todo este recorrido, los árabes, cuando vienen desde Túnez, la arenga de Escipión, ¿por qué la puse antes? Los árabes eran grandes seguidores de los clásicos. Entre ellos habían estudiado a Escipión y la arenga esta de Escipión, donde decía que Carta Cartagena, Carta Hispania. Eso conlleva, y hemos visto a lo largo de muchos textos, como ya previamente al 700 ya hay incursiones y toma de Cartagena por los árabes, posiblemente por algunos de estos vándalos que ya estuvieran volviendo. Una de las razones por las que se dice que Cartagena no aparezca en el Tratado de Tumbil, en el Tratado de Teomiro, es que dicen, pues eso, es que Cartagena no existía, no tenía importancia. No, Cartagena no es que no existiera, Cartagena es que ya estaba en manos de los árabes y no era una ciudad que iba a entrar en el tratado, puesto que ya estaba en manos de ellos. Porque era la cabeza de puente, porque volvemos a lo mismo. Atravesar el estrecho de Gibraltar es una gran... No es fácil. Y más para pasar un ejército de 20.000 o 30.000 personas, es harto complicado. Mira, esta es la ruta marítima tradicional. En este caso la cogemos de Yacubi, de finales del siglo IX, que llegan viajando hasta Túnez, y ya desde Túnez, navegando, por cabotaje, hasta Atenes. Voy a ampliarlo un poco más. Y de Atenes a Cartagena. Aquí esta ruta, Yacubi lo que nos está dando es el viaje hacia Córdoba. Y que desde Tumbil a Córdoba hay seis jornadas, pasando por Lorca, aprovechando la vía Hercules. ¿Qué sentido tiene esto militarmente? Cartago, creo recordar, Túnez, sí, Cartago, la Cartago tunecina, creo recordar que cae sobre el 697 o por ahí, no me equivoco en algún año.
Rápidamente los árabes se propagan por todo el norte de África, hay una conversión. De todas formas, los cristianos entonces consideraban a los árabes como una secta más cristiana. La similitud era, en cuanto a eso, era casi igual, y consideraban como a los árabes como si fuera otra secta más. Arrianos. Como si fueran arrianos, no creían en la Santísima Trinidad, aunque consideran Sí. a Jesucristo como un profeta. De acuerdo, pero que no lo... Hay muchas similitudes y ellos lo consideran igual, como otra secta más cristiana. No hay como va a haber, tengamos hoy en día, un rechazo, o exista tal diferencia entre el Islam y los cristianos. Bueno, cuando llegan aquí, o cuando se va acercando, empiezan a pedir la ayuda, tanto judíos, los judíos como los seguidores de Huitzila, siguiendo lo que esa arenga de Escipión y conociendo la navegación, ellos tienen claro de que Cartagena sea su cabeza de puente. Porque a ver si cualquier estratega o militar movilizar un ejército de 20, 30.000 personas, aunque muchos fueran bereberes, o sea, suponen 24 días de marcha en un territorio aún no islamizado, inhóspito, de tribus enemigas, y es posiblemente conlleva por una baja por ese desplazamiento, o sea, logística, desplazar todo lo que conlleva mover un ejército de eso, pues también pérdida en cuanto a personas, posiblemente entre el 10-15% de todo ese cuerpo militar perdieran la vida en ese desplazamiento. Entonces, el hacer esta cabeza de puente, un día de navegación segura y tomar una plaza fuerte como Cartagena, eso lo hemos encontrado referencia en muchos escritos y tiene su toda lógica. De Bermejo, que en su discurso de entrada a la Real Academia de la Historia nos indicaba que la conquista se inició por el sureste ibérico. Entonces, él le costó críticas de Sánchez Albornoz y eso, pero era su discurso de entrada a la Real Academia de la Historia. Era este el tema. Es más, hay también, esto digo en cuanto al uso, es decir, una vez que el Islam, los musulmanes, llegan a la península ibérica y se establecen, Cartagena tiene vital importancia hasta bien entrado el siglo X, que empiezan a entrar en el Mediterráneo otros puertos que empiezan a complementar o a quitarle mercado al de Cartagena. Hacía su peregrinación a la Meca, todo eso era Cartagena. En distintos textos árabes hemos visto cómo la referencian como Cartagena al Julafa, no Cartagena al Jalfa, la del Esparto, sino la Cartagena la favorita del divino o del califa. Eso tiene su explicación tanto por ese puerto de abrigo principal y por el tema de las peregrinaciones, y es tanto como que se puede decir que la tradición, igual que tenemos la tradición cristiana, que por el puerto de Cartagena, por Santa Lucía, entró la luz del Evangelio, pues no estaremos equivocándonos mucho que por el puerto de Cartagena también entró la luz del Islam o el Corán. ¿Por qué lo de Faridad Califa? La versión de, creo que es de los años 80, que dirige Jover Zamora, ese tomo creo que era de Leví Provenzal, y Leví Provenzal, en esa historia del Islam, se detiene en quitar lo que dicen los árabes. Es decir, ellos mismos te están diciendo que el árabe es muy complicado, que el árabe es antiguo, que eso es muy imposible, y se atreven a discutir, bueno, en este caso Leví Provenzal,
a discutir a los autores árabes que están indicando o que nombran a Cartagena como la favorita de los califas, como Cartagena al-Julafa. Pues eso, en la Menéndez Pidal, para un pueblo que no existe, que pierda el tiempo en desmitificar eso, significa algo. Y eso en la historia son interpretaciones. Y yo, en los textos árabes y la enciclopedia, para un árabe, Cartagena es la de los califas. Y lo hemos consultado con ulema en distintos sitios. Hasta en viajes que ha hecho Aureliano a Egipto, y así aparece escrito como la Cartagena de los califas. Y algo lleva al río cuando suena, porque si no, el Leví Provençal pierda el tiempo de un pueblo que no existe, que no tiene en desmitificar, que no es la Cartagena de los califas, que es la Cartagena del Esparto, será porque algo hay. Y cuando las fuentes árabes te dicen que la de la Julafa, pues a ver quién realmente sabe leer eso. La historiografía nos sigue hablando de Cartagena y el sureste ibérico se empieza a nombrar como Tuzmil. Ahí tenemos otra pieza de rompecabezas que no hay manera de que ningún historiador, y más de esta mal llamada o región residual de Murcia, quieren recomponer el rompecabezas. Porque se ponen a leer de distintos viajeros, que casi todos son rutas marítimas, y todos te dicen que llegan a Tuzmil, y algunos, no quiero decir los nombres de ellos, porque a lo mejor me equivoco, pero bueno, Carmona, Molina, pues son capaces de decir que Tuzmil, cuando han tenido que decir que Tuzmil es el nombre de una ciudad y que a la vez es también el nombre del territorio, pues lógicamente no van a recomponer el rompecabezas diciendo es Cartagena. Son capaces, como ha llegado a poner, creo que era Molina, a decir que Tuzmil estaba por ahí, por Alhama de Murcia, por el interior, por el Cerro de las Palas, o algo así, creo que era. Dice, bueno, explíqueme esto, no cuadra. Por ejemplo, la ruta esta de Al-Jacubi, dice, me faltan días, o me sobran días. Y en esto, la gente lo describe muy bien. Aparte, si ya llega navegando, no puede llegar al interior. Dice que llega a Tuzmil. Entonces dirá, no, dice, no, es que habla de una región, del nombre de la región. Pero luego queda claro que es eso. En las fuentes árabes, cuando hablan de la conquista del Tratado de Teodomiro, narran una batalla que enfrenta Teodomiro posiblemente frente a las puertas de Cartagena o en los alrededores, y que sale, y que dice que sale de Tuzmil hacia Orihuela, yendo hacia allá. Todos esos textos existen, lo que los tenía que haber preparado mejor y haber hecho, pero o haber estado aquí Aureliano. Ahí, ¿qué pasa con esos textos? Pues se olvidan de poner la palabra Tuzmil, o ya de por hecho, porque capan los capan. Y eso os voy a enseñar ahora uno que tengo aquí de lo que de qué manera obvian la palabra. El nombre de Alcaraguán. Esto viene, por ejemplo, esto de Robert Provington, de qué forma no dan puntadas sin hilo. De Mestalay, que es la alberca, que Cartagena la reclama, pero luego Murcia se la quita. Bueno, cuando se van a hablar de Cartagena Cartagenani, coge y dice el poeta murciano.
conozco, digo, hay que tener mala baba. El que no entienda, pues dice, pues poeta murciano, pues ya está. Pues mira, pues el poeta murciano, poeta cartagenero, estudió en las madrasas de Cartagena, y por el nivel de sus escritos, las madrasas eran importantes. No es que nos fundamentamos con lo principal de que tienen razón todos los textos árabes que nos están diciendo de que Tumir es Cartagena, pero todo eso, como son historiografías, siempre se puede malinterpretar o cada cual puede dar su versión. Pero hay una evidencia científica y eso ya es muy difícil de interpretar. Todo esto se sabe, pero siempre lo obvian. Por ejemplo, el texto este sobre el astrolabio lo hizo, creo, en su tiempo. El astrolabio, por entendernos, es un GPS de hoy en día. No exactamente lo mismo, pero ese, para que lo entendamos los que no. Bien. Es que esto tiene poca discusión. Es decir, esto es, posicióname esto, me posiciono aquí, esto se llama Tumir y está en tal latitud. Y eso es una evidencia científica. Eso hay poca, pues, ¿dónde está la explicación? Aquí. Bueno, no había otro donde se explicaba mejor. Aquí. Los datos que ven aquí son los datos recopilados en el Astrolabio de Toledo de 1067, en el manuscrito 908 del Escorial y en la carta 5 de Faustino Borbón, donde aparecen las distintas latitudes correspondientes a las ciudades de Tumir y Murcia. Se aprecia que Tumir está al sur de Murcia. Estas son las latitudes que recoge este astrolabio. Todo esto pues, se usaba tanto para orientar tanto para los rezos de peregrinación a la Meca como las iglesias, que se me ha olvidado el nombre, las mezquitas, pues y para navegar, lo he comentado antes, que el Islam, el mar nuestro de los romanos, o mar de los romanos, como se decía, pasa a ser del mar de los romanos a ser el mar del Islam hasta a partir del siglo XII-XIII, que se empieza a volver a ser un mar cristiano. Por ahí son más de 5 siglos, o al menos 4 siglos de dominación del Mediterráneo por parte del Islam. Esto en el mapa es ahí donde salen estas latitudes, con esos errores. Aquí nos falta Murcia, aquí arriba, o sea, que o por el error que da, está en La Palma, Tumir, o aquí en medio, a como unas 2 millas náuticas de aquí de Cartagena, aquí en medio. O sea, la precisión es bastante correcta, no cabe ningún lugar de duda. Hay más astrolabios que reafirman esto a lo largo de ni por traer yo tampoco domino esto más que yo cojo el dato y digo, pues todas estas evidencias se arrinconan y hasta el día de hoy te siguen diciendo que Cartagena no tiene historia musulmana, que Tumir otra cosa, dando como en la confusión de Murcia, Tumir y no. Por ejemplo, a mí siempre me ha causado de que en Murcia, por ejemplo, el libro de Ginés de los Ríos, como se sostenía hasta hace poco, hasta principios del siglo XX, que cuestionaban los textos de Polibio. Por ejemplo, Ginés de los Ríos
en su obra del Reino de Murcia, de Albacete en Murcia, sus viajes, cuestionaba de que los textos de Polibio eran una pura invención, porque nada de lo que decía Polibio, pues como que no había en Cartagena. Lo que yo sí que no he visto a día de hoy es que nada de lo que cuentan, por ejemplo, de Murcia, excepto los tramos de muralla que hay, es de mucho menos de lo que ellos pintan. La huella arqueológica de esa gran Murcia que cantan es ínfima o despreciable. Al final la arqueología sí ha dado la razón a Polibio. Al final, lo que cuestionaban a finales del siglo XIX, de que todo era una invención, un texto de un loco escritor, por decirlo así, la simpleza, al final la arqueología lo ha demostrado que todo, casi todo, falta aún por demostrar el Palacio de Atruba, de aquí de Iván Negueruela, que seguro que lo tenemos ahí y lo están destrozando. Al final, todo lo que Polibio narró ha ido saliendo. Al final, todo lo que se habla de Cartagena ha existido y ha estado. Lo de Murcia es una invención castellana. Ismardaní, por cierto, hay que aclarar que Ismardaní era gobernador de la ciudad de Murcia. Los castellanos dicen de llamarle rey, pero es gobernador de la ciudad de Murcia. Como había un gobernador en la ciudad de Cartagena, Ismardaní, que nace en la cartaginense. Y otra cosa que tenemos que saber es que las divisiones administrativas permanecen, algunas pueden cambiar de nombre, pero las divisiones administrativas siguen iguales desde la época de los romanos. Los visigodos las respetan el municipio de Cartagena y lo respetan los árabes. Los que empiezan a modificar todas esas divisiones administrativas son castellanos y aragoneses, porque al fin y al cabo están conquistando unos territorios que nunca habían sido suyos. Y por ejemplo, con el tratado de Torrella de Elche, en 1905, y esto establece el mismo Torres Fontes, por primera vez se parte el sureste, y se parte no en base a criterios geográficos, sino que se hace de una manera totalmente administrativa o política, o sea, efectivamente a tiro de flecha. ¿Que se queda el río por partido o se queda el valle? Pues eso establece el mismo Torres Fontes. Es decir, que no me lo estoy inventando yo. Fijaros un poco de lo que hablaba antes. Cuando Castilla conquista el sureste o toma Cartagena, esto también es importante saberlo, en la época de la conquista se da el Tratado de Alcaraz. Aquí os voy a hablar un poco de Maquiavelo, para que empezáis a entender un poco. No mucho, me lo decís, porque Nicolás de Maquiavelo, en su obra El Príncipe, me imagino que algunos la conoceréis, por lo menos la habréis oído nombrar. Maquiavelo hace un estudio, analiza de qué forma se producen los reinos, los estados, de qué forma el príncipe puede llegar a tener ese estado, y al fin y al cabo fundamentalmente lo dice por la fortuna y por la virtud. Hay príncipes que se lo han ganado ellos, o sea, por su virtud, y hay otros que son hereditarios, por fortuna. Han nacido hijos de y el príncipe de Orlando. Entonces, en su estudio, Maquiavelo nos dice, el texto, el príncipe. Prefiero leer porque me falta poner los capítulos que son. Hombre, esto es mucho más amplio. Por ejemplo, Maquiavelo nos dice: es seguro que conquistándose por segunda vez un país, bueno, esto aquí sería referente a cuando por la Revolución Mudéjar o Revolución por la Independencia, como yo digo, de 1265-66,
se aplicaría. Castilla y Aragón tienen que volver a recuperar el sureste. Es seguro que conquistándose por segunda vez un país, después de rebelado, se pierde con más dificultad, porque el príncipe, con ocasión de la rebelión, vacila menos en proveer a su seguridad, castigando a los delincuentes, en este caso a los rebeldes, en debilitar a los sospechosos y en fortificar la parte más débil. La ciudad más beneficiada de esa segunda ocasión, de 1266, es Murcia. Los perjudicados, Cartagena, que al fin y al cabo que ostentaba la capitalidad de ese sureste, la más perjudicada, me imagino que Mula también lo sería, porque al final casi todas, Murcia en 1266 nuevamente vuelve a ponerse a los pies, en este caso de Jaime II. Aquí, ¿qué más nos dice Maquiavelo? Dice, si el príncipe adquiere un territorio de costumbres distintas a las de su estado, debe hacerse amigo y defensor de los vecinos más débiles e ingeniarse para debilitar a los más poderosos, prohibiendo absolutamente que entre en él un estado extranjero tan fuerte como él. Traducido a la historia del sureste. El sureste ibérico, que es una de las regiones delimitadas y acotadas más antiguas de toda la península ibérica, si no la que más, igual que la que más, estaba poblada de distintas poblaciones. Como decía antes, cada ciudad tenía su gobernador, tenía su territorio y tenía con qué parte, si se unían para ir contra otro enemigo, con qué parte de ejército aportaban a esa campaña, por decirlo así. Aquí nos volvemos a encontrar lo mismo. ¿Cuál es la estrategia de un príncipe que quiera? Pues ir a pactar con el más débil. Siempre debilitar al más poderoso y pactar con el más débil. Dice, lo ordinario ocurre que tan pronto como un extranjero poderoso entra en una provincia, todos los que son menos fuertes, o sea, esto ya sería el Tratado de Alcalá. Aunque hay algunas fuentes que mezclan ahí el reino de Granada, que si el reino de Granada quería conquistar el reino de Murcia, digo que el reino de Murcia como tal no existe. Siempre tenemos que estar hablando de la ciudad de Murcia. Todos los que son menos fuertes le llaman, o sea, acude a Alcaraz, sale al encuentro al infante Alfonso I el Sabio. Lo que nos dice la historia secular es que el rey de Murcia va y pacta a Alcaraz. Pero el Tratado de Alcaraz no lo dice así. El Tratado de Alcaraz lo que te dice es que sí, va el gobernador de Murcia, va el gobernador de allí, va el gobernador de Orihuela, va el gobernador de Lorca, el de Cartagena, van de todas las ciudades importantes, de Alicante, de Elche, de todas las ciudades importantes del sureste ibérico, o gran parte de ellos, van a Alcaraz, señoreados de sí mismos. Cada uno va en representación de sí mismo. Ahí no hay ningún rey hegemone que hable en nombre de los demás. Y en el caso de que lo hubiera, pero luego resulta que las ciudades más importantes no se atienen a Alcaraz, tienen que ser tomadas, porque algunas que en principio dicen que sí, tienen que ser tomadas luego por armas, o capitular, como pasa con el tema Lorca, Mula, Cartagena, Orihuela. Es decir, ¿qué queda del sureste si todas estas ciudades dicen que no? ¿Qué poder tiene el rey de Murcia? Hegemone sobre esas personas. El reino de Murcia es una invención. Y lo que nos dice aquí Maquiavelo es que de ordinario ocurre que tan pronto como un extranjero poderoso entre en una provincia, todos los que son menos fuertes la llaman movidos por la envidia, que sienten contra el que ha sido más fuerte que ellos, de modo que nada cuesta al extranjero ganar estos corazones débiles. Y aquí dice también otra de las razones por la cual, si quieres conservar ese estado, no puedes estar pactando con el que más derechos tiene. Cuando el estado conquistado está acostumbrado a vivir con sus leyes y su libertad, hay tres medios de conservarlo. El primero es arruinarlo. ¿Qué nos pasa ahora? No, bueno, ahora, y no ha estado pasando. El segundo, vivir en él personalmente. Alfonso X empezó a correr por aquí, por el sureste.
El tercero, dejarle vivir con sus leyes, imponiéndole un tributo, creando dentro un gobierno de personas amigas. ¿Os suena eso de cuando decimos que los políticos no defienden Cartagena, o no defienden a Lorca, o no defienden a la elección? El gobierno de personas amigas, amigas del invasor, no amigas de su pueblo. Pues, ¿qué nos está diciendo Maquiavelo con lo que ocurre con todo el Tratado de Alcalá? Me meto con todo el tema de... me voy a alargar mucho. Hacia el cabo, viene a pasar lo mismo que le pasa con Ismar Daniz. Ismar Daniz, que es gobernador de Valencia, viene a defender esta parte de la cartaginense ante el avance de Almohades y quita al gobernador de Murcia. Murcia entonces, precisamente el gobernador de Murcia, ¿por qué no quita al de Lorca? Porque Lorca está más a la frontera. Guadix estaba ya en manos de los almohades, pero si lo que va a hacer frente, ¿por qué no quita al de Lorca? O al de Allín, o al de Cartagena, o al de Orihuela, que está a 20 kilómetros de... pues sencillamente quitar de Murcia porque es la ciudad más débil, más pequeña. No tiene conflicto, porque lo quita. Es la gobernación de Valencia, la coge de... No son hereditarios, pero sí se puede decir que son como una tradición. Su tío era el gobernador de Valencia, pues él también era militar, y está como la tradición de una familia de médicos. Pero no era hereditario, es decir, el puesto de gobernador no era hereditario, por eso no podemos estar hablando de reino ni nada semejante a eso. Entonces, ¿qué conlleva que Murcia falte rendición y los demás sean tomados por las armas? Pues conlleva de que tus derechos no son iguales. Tus derechos, tu principio, siguiendo a Maquiavelo, no te voy a decir que no tienes ninguno, pero realmente no te lo voy a respetar. Si en cambio Murcia, al pactar rendición, es el amigo fiel, que no va a poner problemas, y empieza a erigirse realmente como ese virrey de Castilla, por usar expresiones castellanas. Si veis en el acta de partición, y más o menos voy a ir cortando ya, pues si queréis comentar algo, porque el privilegio rodado, es que esto va casi en castellano antiguo, en castellano, dice que nos deja que los pleitos y todos los dejan a que sea el rey de Murcia, y que encima todos los moros que hablan de cómo es el territorio, os he dicho que el término municipal de Cartagena llegaba hasta el Segura, o sea, el Palmar, el Alberca, Alquezares, Alcantarilla, todo eso pertenecía a Cartagena. El castillo de la Asomada, que empezó a hacer Ismar Daniz, está inacabado, pero seguro que está inacabado, porque el príncipe de Cartagena, el señor de Cartagena, le diría qué hacer poniendo eso ahí. Luego hay estudios de gente de la Universidad de Murcia, que ahora no me recuerdo bien el nombre, que te dicen que ahí está enterrado Ismar Daniz. Y eso, y bueno, si está enterrado Ismar Daniz estará, ¿no? No, es que cuando cayó Murcia se lo llevaron. Pues eso, en la tradición islámica, es falso de toda falsedad. Un musulmán, una vez que lo entierran, ya puede venir, aunque sepas que van a venir a pisotear los huesos, a lo que sea, no lo desentierran. Si ahí están enterrados, aunque sepan a ciencia cierta que van a hacer con el cadáver las piedras de las vallacadas, no lo trasladan. Eso no se da.
Esa es una de las teorías de estas fantásticas murcianas, que todo el mundo se las cree, y que dice que ahí llegó a estar enterrado Ibn Batani. De haberlo estado, estaría. Entonces, aquí vemos que Castilla ya está favoreciendo a Murcia diciendo que sean el rey de Murcia, los viejos de Murcia, los que más o menos sean los jueces de lo que pasa. Y hablan del territorio como digan ellos. Por eso digo que es importante el otro rodado. Aquí ya empiezan, un poco más adelante, empiezan ya los pleitos por el Mar Menor. Claro, porque el Mar Menor, todo es municipio de Cartagena. Eso nunca ha sido murciano. Y cuando Murcia empieza a apropiarse de esto, hasta que no quería permitir que los pescadores, que lo habían venido pescando, pescadores de Cartagena, de las poblaciones, no pescaron. No quiere permitirle la pesca o a cambio de lo que paguen. Todos esos pleitos se ven aquí y Arenga, Torres Fontes nos habla, lo que pasa es que claro, Torres Fontes aquí no hace la lectura de Cartagena, la hace pro Murcia, pero para que veáis, aquí encuentra, de la condición de Cefora de Córdoba, ya te dice que empiezan términos que se mantuvo secularmente, pero desde entonces, no antes, con algunas aclaraciones posteriores, como sería compartir el dominio del Mar Menor con Murcia y algunas otras más sin mucha trascendencia. Claro, otras más, pues fíjate todo lo que se queda, que ahora están con el genocidio cultural de rebautizarlo todo como campo de Murcia. En Corbera han tenido hasta hace 7-8 meses el Centro de Salud de Corbera era Centro de Salud de Campo Cartagena. Ahora ya que han hecho nuevo, ya le han puesto Campo de Murcia. Y están borrando hasta esos nombres, es que todo llega hasta el final. Y luego ya le tocará a Cartagena, más adelante. Aquí está diciendo eso, atendiendo a la situación de Cartagena. ¿A qué se refiere situación? Se refiere a lo que era su territorio. Alfonso el Sabio le concedería el 5 de junio de 1800 el donadío de Meztalay. Esto viene a ser la alberca. Como se queja el hijo de Ben-Hur, pues al final se lo terminan dando, se lo terminan dando al fiel, no se lo deja a Cartagena. Pero para que veáis que todo esto, en 195, Aragón se queda todo lo que viene a ser, o fundamentalmente todo lo que viene a ser, el sureste, aún en manos de Castilla-Aragón, se lo queda en base al municipio de Cartagena, porque en 1304, que le vuelven a ceder el resto, en principio Aragón hace la jugada de quedarse el puerto de Cartagena y lo nombra el puerto de Cartagena en su campo como lo parte el Segura, que se queda Cartagena y Guadalmar. Todo esto aún, es decir, el aragonés, ¿vale? El aragonés sabía de cuáles eran los límites de ese municipio romano. Por eso lo van delimitando así. 1305 termina. Esto que hay mucho fundamental. La identidad es riqueza. Un cartagenero, un lorquino, cualquier ciudadano del sureste, noto la historia, los relatos que te cuentan conllevan el que te cuenten tu historia, mala cosa. Mala cosa. Y más si es una historia totalmente inventada y en parte ocultada, tan ocultada. Dentro de la tradición, o sea, Murcia, mira, me acuerdo, en la Espasa Calpe de 1922-23,
hacer el ejercicio de ir a buscar la palabra Murcia. Parece que él haya escrito la historia de Murcia en la espasa, pues no sé. Diríais, esto lo ha escrito un cartagenero. Es decir, en Murcia siempre, cuando ha habido una debilidad, tanto de los almohades, se ha erigido como el emir, pero bueno, todo eso es de palabras. No ha sido mucho más. Y en la espasa lo recoge, que cuando los murcianos hacían esos movimientos, se les rebotaban las ciudades de alrededor y los llevaban a su sitio. Los llevaban a su ciudad, porque entre otras cosas era una ciudad con poco territorio, al ser esa condición de ser ciudad nueva. En la parte del municipio de Orihuela, porque al fin y al cabo Murcia nace como un campamento policial por unas disputas que hay entre Lorca y Cartagena por unos terrenos que se llaman el Alfundú. La mitología murciana, todo eso lógicamente no te lo nombra, pero te sale como que Murcia se funda un domingo de abril por una hoja de parra que cae en un cántaro del vecino y ahí se leían los no sé qué con los otros. O sea, un folclore y tú te lo tienes que creer. Pero lo que ocurre es que deja que se peleen entre Lorca y Cartagena, se fustiguen, se cambien, y cuando ya están bastante castigados, pues impone. Pero al fin y al cabo, ni toma en Lorca ni toma en Cartagena. Coloca ahí un frente policial y ese es el origen. Es más, huella arqueológica en la ciudad de Murcia, lo más antiguo que hay es de 1130 y pico, por el barrio de San Andrés, y está relacionado con Punta Ballester o Zapateros. Ya posterior a Magdanilla sí hay, pero la huella arqueológica, eso de los 831, en algunos escritos hemos visto está enterrado un Zulema en 906, pero bueno, está enterrado pues no hace falta que haya una gran ciudad, pero esa gran capital, como dejan entender de Caterramán, crea, funda ahí, no hay huella arqueológica que atestigue eso. Todo eso hay que cuestionarlo. Mientras que la arqueología no hable, todo eso son escritos que se han hecho siglos posteriores y a conveniencia de Castilla, a conveniencia del obispado. Porque la gran tradición del obispo de Cartagena, ¿cuántos millones le tiene que estar costando posiblemente a Castilla seguro? Y a Aragón, pues no sé, también, posiblemente. Es decir, la Iglesia no hace nada gratis. Porque esa tradición de que se hace con el obispo, se vaya sin permiso, sin bula, sin nada, eso lleva un poco, porque eso lógicamente el romano sabe. Y bueno, no sé si os ha gustado, otro día si eso seguimos. Lo importante es que necesitamos estar unidos. Por desgracia aquí nuestros, entre comillas, líderes políticos que se dicen cartageneristas, de todo esto que no saben nada, más que hablan siempre con la región de Murcia en la boca, y estoy diciendo que siempre región sería región residual, como bien decía Joel Zamora, la región residual, porque nuestra región es un elemento geográfico natural y nuestra región es más grande. Y con esto ya os dejo. Los cantonales, en 1873, los cartageneros abogaban, aficados por la Constitución nonata, que hablaba. Mira otro ejemplo de cómo la historia te la relatan más. Te la relatan. Luis Campillo dice que los cantones recibirán los nombres de las provincias. En la Constitución, ir al Congreso de los Diputados, la Constitución que no se iba a votar hablaba de las regiones. Los cartageneros apoyaban la región, porque la región era el sureste. Los murcianos querían la provincia. La provincia de 1833, que es la provincia de Murcia. Daros la diferencia de lo que decía antes. Murcia nunca ha defendido el territorio. Y si mañana por intereses tiene que hacerlo más pequeño, pero nunca soltarán la Cartagena. Por todos esos derechos históricos que hablan. Gracias y perdonad. No me hace falta cartaginense, es muy importante que se sepa. Entonces, él, ¿por qué dice
dice esto? Dice porque tanto el reino como el idioma nacen al norte de la provincia cartaginense. Y lo dice Caro Baroja, no lo digo yo. Y ahora voy a decir otra cosa y ya termino. En estos libros que se los daban 9 tomos a todo el mundo, toma, gratis, tal, es colonización cultural. Me explicaré por qué. A mí me lo dieron, me lo regalaron, yo me compré los de Cartagena, pero los de la historia de la región de Murcia, esa mentira, yo no me los compré. Los heredé de un chico que murió que era abogado. Bueno, los he tenido muchísimo tiempo, sí, pero me pongo a mirar, ya digo, coño, voy a mirarlo y en la página 16 dice textualmente, hasta mediados del siglo pasado no se sabía nada de la existencia, del porqué de la existencia de Murcia. Dice, y fue Gaspar Remiro el que encontró un medieval, o sea, un arabista de Zaragoza, el que encontró y tradujo unos textos. Entonces se sabe que fueron los egipcios, por orden de Ramón II, etcétera, etcétera, los que pusieron sus jaimas en el campo de Cartagena, en el 825. Historia de la región murciana. ¿Quién sabe lo que es una regionalidad? Eso es ridículo. Tengo además otro librito que pues, en Amazon está por 4, que dice Campo y ciudad en la geografía española. Entonces estos, que además son de la Universitat Cartaginense, es decir, de la universidad que llaman Murcia, que es mentira, se llama Universitat Cartaginense, ya terminó. Y entonces hablan precisamente del agro cartaginense, de su magnificencia y de que es la primera vez que en un sentido regional se puede citar a la ciudad y su campo. He terminado. Que como lo estoy viendo, que está el doctor Iván Negueruela, que arrojó luz sobre que eso era con la Alcazaba de Cartagena, que lo tenía para decirlo. La Alcazaba en internet sale La Alcazaba. Y aquí está el doctor Negueruela, mejor que él, nadie. La Alcazaba en internet sale como el Palacio de Arturo. No. Bueno, vamos a ver. Yo, desde un punto de vista, la identidad de Cartagena deberíamos de basarla entre todos y crear un lugar de pensamiento más o menos común en el robo de la capital religiosa y el robo de la capital política. Ya no es que la sombra Margarita sobre el estudio de las chicas de Valencia o de las chicas de la Moreneta de Montserrat, no. Esta es la única ciudad de toda España, no me atrevo a decir Europa, en la que se le ha robado la identidad religiosa, pero no por Castilla, como tú has dicho ahora veces, Sancho IV. Hace 18 años que yo publiqué Murcia por la Mitra, y en diciembre acabo de publicar el mismo libro, pero con la fotografía de... Pero lo perpetúan los demás reyes castellanos, ¿o no? No, a ver, no, es que si no parece como que Castilla tiene una manía a Cartagena. Es que históricamente tenemos que intentar ser más rigurosos. Sancho IV lo tomó publicado hace 18 años, hijo. Y acá ahora mismo, en diciembre, el mismo libro, pero con la fotocopia que ha estado guardada 700 años en los archivos centrales de Murcia, conseguí por una magia potagia la fotocopia del documento con el permiso del obispo y la he publicado. De tal manera que el gran problema ha quedado resuelto efectivamente. Fue una maniobra de Sancho IV en contra del Papa. Y el otro robo, ese sea el eclesiástico, ¿no? El otro robo es que nos quita la capital política. Claro que normalmente donde estaban los obispados, no te digo arzobispados, se tendía, pero no había ninguna ley que lo obligase, se tendía por la capital política. En nuestro caso es desde el siglo XIX, cuando se hace la división de la península en provincias, las 50 provincias, que se hace imitación del Departement, que habían usado los franceses. Francia también estaría el reino, el Guasón, ¿les va? Entonces dicen, no, esto es un disparate, por eso que antes consiguieron, cuando la Revolución Francesa, una cosa más razonable, departamentos. Aquí se hace lo mismo, en vez del reino de Castilla, reino de no sé qué, se divide en 50 provincias con un nombre más clásico, más bonito, más latino de nuestro. Y ahí, en 1838, es donde no la policía marítima de la que habláis tanto los cartageneros, nos da igual. La que nos interesa es la provincia de tierra. No, la litoral, es que se llama provincia litoral. ¿Nos interrumpimos mutuamente o...? No, tío, para llegar al acuerdo de que nos interrumpamos. Entonces, a mí me interesa como cartagenero que me igual la provincia, la denuncia, la de tierra. No la provincia marítima.
Y por último, la tercera cosa que te quería decir, cuando has citado mi libro de la Alcazaba, perdón, del Palacio Triangular de Asdrúbal, el Extremo Oriente, a eso bueno, ya se conoce casi todo, a ver si ya con lo del Palacio Triangular, no, es al revés. Es al revés. De la Cartagena, que fue capital de toda España, con Amílcar Barcas de Oriental, solamente se conoce la muralla púnica en un tramo más pequeño que esto, a una ciudad entera, y el Palacio Triangular de Asdrúbal Barca. ¿Quién conoce los otros templos de Apolibio, el canal que han hecho los cartagineses de Apolibio, el puente sobre el canal, el foro de la ciudad? No se conoce nada. Entonces, como tú decías, no se conocía todo el palacio, quería hacerte estas 3 puntualizaciones, nada más. No se menciona nada. Es decir, referente a lo que decía Ginés y ahí me he equivocado. Y la provincia, aunque se llama litoral, que no la provincia marítima, es terrestre. Es diferente. Es diferente, totalmente diferente. No sé yo que soy marino de guerra. Pues bueno, ahí tienes... Murcia quiere la provincia de tierra, esa es la que no quiere soltar, como tú bien has dicho, y por tanto es la que reclamamos nosotros, la de tierra. Ahí lo que te está describiendo, como los partes seguras del interior y la Vamos sierra. a ver, ni Murcia ni Y viene- nadie tiene la provincia, porque las provincias son meras circunscripciones territoriales del Estado Del español Estado. para el censo electoral. Y lo único que hay es una sede que le llaman capital, entre comillas, que es donde está la Diputación Provincial, que es donde se reúnen todos los pueblos y ciudades. Es un error decir la capital, entre otras cosas. Gracias. Venga, José Luis. Bueno, 2 cositas. Una es hasta después del cantón, básicamente. Una vez que el cantón se empieza a olvidar lo de cartaginés. Puedes encontrar como se llama al cantón, la República Cartaginesa. Puedes encontrar como al cantón se le llama la República Cartaginesa en prensa, o a la bandera tricolor como la bandera de la República Cartaginesa. A partir de ahí se va perdiendo y empieza a entrar el cartagenero, que no nos gusta demasiado porque es un gentilicio, un nombre que indica profesión, como carpintero, obrero o todo lo que quieras. Cuando tenemos un gentilicio que es bastante, mucho más bonito, y tenemos varios, como otra gente, ¿no? Que digamos de... Bueno, se está reclamando, Y pero digamos... evoca una civilización. Mejor o peor, evoca una civilización. Vale. Bueno, esto lo quería decir fue cartagenense. por un lado. Y luego, por otro lado, otra cosa por la cual nos la están metiendo viendo hablar es con el término región. Si uno se va a diccionario como el María Moliner, región es algo que comprende clima, orografía, historia, pero no nada de instituciones políticas. Es más, ahí mismo dice María Moliner que nunca debe coincidir con una circunscripción política. Realmente el término región empieza a cambiar en los diccionarios a partir de 1970, en que ya empieza a meterse en la política por medio. O sea, realmente no somos una región es el Levante, otra región es la Tierra de Ebro. Región de Cartagena, región tarteso-mastiana, cartaginense, hispana. Bueno. Hombre, es que vamos a ver, si antigüedad y regionalidad es lo mismo, pues entonces, ¿qué hace una localidad de 1200 años fundada por los moros pretendiendo ser nombre y capital de región? Y un capullo, así de claro, con perdón. Bueno, pues era poner en cuarentena el término región, que es otra de las herramientas que se utiliza mucho para poder avanzarnos. Y, bueno, a ver, de alguna manera sería que tendríamos que intentar cambiar el nombre de esta comunidad autónoma. Vamos a ver, perdóname, yo tengo una tesina, denuncia, información, y estoy dando caña precisamente vamos a ver, por el Messenger, ¿cómo se llama? Estoy dando caña, y ya me han salido 5 abogados, y se han callado, porque todo esto es derecho constitucional, y el derecho constitucional es el derecho que efectivamente, lo voy a decir aquí ya porque no quería participar de esto, pero quiero decirlo. Si no se hubiese eliminado la última provincia litoral, esa provincia hubiese sido exactamente igual que otras más, pero en este caso vamos a poner Santander. Santander era provincia litoral exactamente. Pero y Almería, otra cosa. y Alicante. Existía también una provincia y lleva tierra, no me digas que lleva tierra. Segura He dicho era la los provincia de límites. Cartagena. ¿Por qué? Por el arsenal para las maderas y todo eso, y desapareció hace muy poquito.
es muy poquito, desapareció, porque ya los barcos son de hierro, no son de madera. Pero bueno, la jugada, a donde vamos, al estricto y puro derecho constitucional. El derecho constitucional, si no se hubiera eliminado la última provincia de Cartagena, pues esta sería exactamente igual que Santander, etcétera, o sea, sería comunidad autónoma regional. ¿Por qué se eliminó la última provincia de Cartagena? Porque vino Carlos IV preguntó, en 1804 preguntó, ¿dónde está el obispo? Dice, está en otra provincia. ¿Cómo? ¿En otra provincia? Dice, queremos que vuelva. Hace un decreto de regreso, y entonces viene en 1808, todo se para, y en 1833 seguramente las fuerzas murcianas, que son el enemigo, 1821, que son el enemigo, 1821. más la iglesia de Cartagena, que es el enemigo, también, entonces resulta que los dos se unen y eliminan la última provincia de Cartagena. Entonces llega el derecho constitucional, y entonces el derecho constitucional dicen, los panochos estos, dicen por Cartagena, a la que se le suma el resto de las comarcas, primer preestatuto, segundo preestatuto, Macia de Tarsis, Cartago Nova, etcétera, 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 las minas de plata, 20.000 obreros, por ahí me dice 40.000, pero da lo mismo, 20.000, 40.000 da lo mismo, etcétera, etcétera. O sea, hablan de Cartagena solamente, por Cartagena, por Cerdú, el resto de las comarcas. Pero, cuidado, que esto es muy importante, y tengo ya al moderador, que es viejito, yo estaba aquí porque murió mi hermana, estaba en Madrid, no estaba yo, vale, y estaba aquí incidentalmente, y me dijeron, oye, va a una conferencia de alcaldes y tal y cual, y fui, y estaba la gallega. Bueno, pues estaba allí, estaba el alcalde de Cartagena, que se ha muerto hace poco, que era el Martínez Simón, que era del PSOE y de Almería, le importaba un pimiento, iba a decir una frase, me acuerdo, pero bueno, ya me entendéis, le importaba. Y le dieron un puesto de consejero bueno, le pregunto yo, no se podía hablar, pero se podía escribir. Y entonces el moderador, que lo voy a llevar a un resto, ¿cómo se llame? Para que me certifique lo que dijo esto. Lo tengo ya el moderador, para que no se quede, para mi tesina. Y me costará algo que me cueste. Bueno, y entonces le preguntó, mi pregunta le hace, ¿por qué no se ha cumplido la Constitución española el artículo 147, el cual exige el nombre más correcto de la entidad nacional histórica para nombre de la comunidad autónoma? Y entonces dice el tío, este tío de Almería, dice, es que se barajó, eso es lo que quiero que quede en constancia con los jurídicos, es que se barajó un nombre compuesto como región de Cartagena y Murcia, o región cartagenense-murciana. O sea que ya de entrada decimos región de Cartagena y Cartagena, región de Cartagena y lo otro es una tontería, porque ¿qué hace el nombre de una localidad medieval cuya estancia o existencia no genera ningún derecho a creación de comunidad autónoma ninguna junto al nombre de Cartagena? No genera ningún derecho, ¿verdad que no? Ya termino. Pero lo que quiero decir es que, es que luego, o sea, es absolutamente gratuito el nombre de Murcia junto al de Cartagena. Pero es que al final quitaron el de Cartagena y le añadieron el falso apelativo de región D. Y esto es lo que yo quiero que quede constancia. Ya van a contar el moderador me lo digo. Fotos que tiene estupendos sobre Tumil, sobre Cartagena. Pues bueno, es un ejemplo. Me imagino que es un paraíso donde corren ríos de agua, vino, leche y miel, donde todos los placeres se dan cita, el ver y oír cosas agradables, las comidas, bebidas y perfumes, la velada de placeres, el departir en las madrasas, las tertulias literarias, el amor, el tiempo es como una fiesta continua, las noches como noches de boda, la vida un ensueño permanente. Y sobre Cartagena, porque ahí se está refiriendo a toda la región, a Tumil, a todo Tumil. Es un palacio de elevados muros cuyo techo son las estrellas.